Hola amigas, amigos de Ventana Verde. Bueno, pues hoy vengo a hablaros de un tema que alguna vez hemos comentado en algún vídeo, que es el reloj de las plantas, ¿no? ¿Qué es el reloj de las plantas? Pues realmente ya sabéis que tenemos unos ciclos estacionales que van muy identificados con lo que son las estaciones, que se repiten todos los años, lógicamente, y que de hecho en el calendario tienen una fecha específica pero que normalmente no suele cumplirse que el día que está marcado como día que entra la primavera entre ese día. Entra antes, entra después, lo mismo ocurre con el otoño. Y luego hay una serie de relaciones también con respecto al frío, con respecto a la lluvia. Y realmente las plantas son, si observamos las plantas y diariamente cuando caminamos por la ciudad y con frecuencia vemos las plantas y las vemos florecer, sobre todo las especies que son subtropicales, que se han ido adaptando al terreno, que se han ido adaptando al clima local donde están plantadas, pues nos permite tener una idea de si estamos adelantados o estamos atrasados en relación a los ciclos estacionales. Normalmente ya sabéis que hemos hablado siempre de luego el periodo que son periodos hay unos entre 8 entre 8 y 10 años, podemos decir que hay periodos que son recurrentes, ¿eh? Más o menos se puede estabilizar y se puede ver. Y hay un principio de sequía, hay un final de sequía, en fin, estos son periodos muy marcados, sobre todo en el área mediterránea, ¿no? De hecho, incluso estacionalmente, a partir del mes de mayo, junio, pues ya hasta septiembre prácticamente, octubre, es muy difícil tener lluvia, ¿eh? Bueno, pues este tipo de cosas, he estado observando, por ejemplo, este año las jacarandas en Sevilla. Las jacarandas normalmente florecen dos veces al año, normalmente, en mayo y en noviembre. Y este año es curioso porque llevábamos unos años en los que prácticamente se estaban, digamos, de alguna manera se veía que estaban como trastornadas, ¿no? Que se adelantaban, de repente paraban, después volvían otra vez a florecer, porque había una inestabilidad en el tiempo climático que hacía que la planta reaccionara. La planta reacciona ante la irradiación, las horas de radiación solar, ante la temperatura, ante la humedad, aparte del sitio en el que está plantada, lógicamente, ¿no? Y entonces este tipo de informaciones climatológicas, de datos climatológicos, nos van dando unas fechas adelantadas o atrasadas, ¿no? Y es curioso porque observando este año, por ejemplo, el caso de las jacarandas, que yo espero que ahora se manifestará también en junio con las tipuanas, ¿no? Estamos hablando de Sevilla, ¿eh? Tradicionalmente, las jacarandas florecen en mayo y florecen en noviembre, las tipuanas florecen en junio, y parece, si observamos los últimos años, que estamos como volviendo otra vez al reloj de la planta, ¿no? Estamos volviendo otra vez a lo que era normal. Hemos tenido bastantes lluvias por toda España, sobre todo durante el mes de marzo y de abril, ¿eh? Y bueno, y realmente en octubre también hubo lluvia muy importante, sobre todo en la zona mediterránea, como todos sabemos, ¿no? Provocando unos daños humanos y materiales tremendos. Pero sí este año, observando el caso de las jacarandas, por ejemplo, pues vemos esa circunstancia, ¿no? Que es como si la naturaleza está constantemente luchando para equilibrar el clima, de alguna manera, y entonces responde ante lo que el ser humano incide en el clima, en el medio ambiente, y la naturaleza lo que hace es ir biológicamente ajustando ese reloj de las plantas, que es el que nos muestra un poco que parece ser que estamos recuperando la normalidad en este momento. Si en el mes de junio volvemos a hablar y volvemos a ver que está floreciendo las tipuanas como normalmente florecen en el mes de junio aquí en Sevilla, pues podemos decir que hemos recuperado un poco la normalidad, el reloj de las plantas, ¿no? Que también es muy importante porque nos marca el clima, igual que los vientos.
Fijaros muchas veces que cuando veis en la televisión veis vientos que vienen del oeste, del Atlántico, que normalmente son los que traen lluvias durante el invierno, primavera, otoño. Y bueno, pero luego, dependiendo que hayas vientos del sur, del norte de África, pues a lo mejor algo que aparentemente son nubes que entran por el oeste, por el lado izquierdo del mapa, y que realmente se dan como con lluvias, luego resulta que no llueve. No llueve porque hay una incidencia que es el aire caliente que entra, y son nubes secas, son nubes de polvo, que es lo que trae polvo en suspensión del norte de África. Bueno, pues solamente de haceros llegar ese comentario, que es una observación que la podéis hacer en vuestra ciudad, y las floraciones este año están siendo espectaculares, ¿no? Con lo cual las alergias pues también son insufribles, ¿no? Esto lo estamos viendo y lo veis comentar en los bares, en las tiendas, en todos los sitios, que las personas que más están afectadas por las alergias pues este año lo están pasando muy mal, pero las floraciones en general están siendo espectaculares. Y el desarrollo que están teniendo las plantas en los jardines, sobre todo plantas subtropicales, porque yo hablo un poco del entorno de Sevilla, de esta zona del sur de España, de Cádiz, de Málaga, de Huelva, plantas que normalmente los ayuntamientos no se riegan, parterres secos. Imaginaros, por ejemplo, una especie que es, por ejemplo, la estrelicia. Pues plantas que durante años yo las he visto que tenían una determinada altura, de repente, con esta primavera tan tremenda de lluvia, pues aquello ha revivido y ha tenido un crecimiento fuera de lo normal. Eso es un efecto que está causando la normalidad del clima, por así decirlo, el ajuste que hace la naturaleza. Pues nada más era haceros esos comentarios con esas observaciones, y vosotros mismos también podéis verlo. Cuando vais a un parque o vais a unos jardines y veis que hay algo que está florecido, podéis tener un poco, interpretar el reloj de las plantas, sobre todo el reloj de los árboles. Hasta pronto, gracias.